Mirta, muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en iExperiencias. Y antes de nada, creo que lo justo sería presentarte y aunque haces muchísimas cosas y has hecho muchísimas cosas dentro de lo que es la parte del mundo del debate, lo que a mí me gustaría destacar es tu trayectoria dentro de la fundación y dirección de la Asociación Dominicana de Debate, que trabaja en República Dominicana, y la formación y entrenamiento que también ha realizado a cientos de jóvenes en Argentina, República Dominicana, Haití e Inglaterra, entre otros lugares. Entonces, dentro de esa experiencia que tienes dentro de lo que es la creación de asociaciones de debate y lo que es la parte de la formación, sí que nos gustaría conocer cómo es esa experiencia y qué son las que tú podrías o destacarías dentro de todo eso. Bueno, en primer lugar, Javier, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Es la primera vez que estoy cruzando cibernéticamente el charco, el gran charco que nos separa para poder charlar. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias eh, por permitirme estar acá. Y sí, hace ya casi 8 años que trabajo con debate. Y en esa experiencia, como contaste, fundé Dominicana Debate, una ONG cuyo propósito era porque ya Dominicana mutó y los integrantes nos hemos dedicado a diferentes cuestiones, pero el objetivo era utilizar el debate como una herramienta de diálogo intercultural entre jóvenes dominicanos y haitianos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto particular de Dominicana, que comparte la isla con Haití, y una isla súper rica de contrastes, y entre esos también, digamos, rispideces, por no decir problemáticas muy importantes como discriminación, racismo. Y la idea era promover un espacio de intercambio y de pensamiento crítico entre los jóvenes gracias a el debate, esta actividad que a tantos nos encuentra, ¿no? Y bueno, ¿por dónde te gustaría que empezara? Contame vos la pregunta y yo con gusto te voy haciendo... Has comentado dentro de por ejemplo, la Asociación Dominicana de Debate, esa parte del uso del debate dentro de la interculturalidad, y nos gustaría conocer cómo esa experiencia del uso del debate como una herramienta, ¿no? Cómo a través de fomentar el diálogo, qué cosas son las que se pueden conseguir. Y entonces, en base a tu experiencia, por ejemplo, con la Asociación Dominicana de Debate, cómo funcionó y qué fue lo que hicisteis y cuál ha sido el resultado. Hmm. Bueno, en principio el objetivo era este, ¿no? Era permitir que diferentes jóvenes, porque trabajábamos con jóvenes, se encontraran e intercambiaran en el marco del respeto, de la apertura, y esto ya es algo complejo de lograr, sobre todo en espacios donde la gente no está necesariamente acostumbrada a intercambiar desde la escucha honesta y desde el escuchar para comprender al otro, sino más para responder al otro y acusarlo de las cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, desde ese comienzo, algo que a nosotros nos gustaba trabajar y que a mí me gusta siempre trabajar es desde la parte más humana y desde, digamos, las habilidades que son necesarias para empezar a debatir, ¿no? Y entender un poco en qué consiste incluso el debate antes de meternos en el debate formal y con reglas, entender la base que tiene que ver con el respeto, con el intercambio y posicionarnos todos como interlocutores válidos, ¿no? Como para decir, bueno, yo tengo derecho a expresarme, el otro tiene derecho a escucharme y tenemos derecho a intercambiar entre nosotros. Y eso fue desafiante ya, ¿no? Porque muchas veces las maneras de pensar que nos atraviesan tienen que ver con estructuras que recibimos, que no cuestionamos, y lo que permite el debate, ¿no? El ejercicio de muchas veces tener una postura que tiene que ver o no tiene que ver con lo que yo opino realmente, que coincide, era un juego complejo, ¿no? Porque muchas veces los mismos participantes se encontraban en defender posturas opuestas que incluso atacaban directamente lo que ellos aprendieron en su casa, ¿no? Lo que aprendieron en la sociedad, lo que aprendieron en la historia, en la escuela. Y ese primer paso ya para desarticular, digamos, nuestras ideas recibidas fue desafiante. Muchas veces los chicos se sentían incómodos, no me decían, bueno, pero yo a veces no me siento muy cómodo porque
siento que estoy traicionando a lo que me enseñaron cuando tengo que defender esta postura. Y desde algo tan simple, ¿no?, como expresarse y compartir lo que creían, eh, había que gestionarlo porque venía, bueno, que era un poco el objetivo que nosotros perseguíamos de construir estas ideas, ¿no? El objetivo del debate era reflexionar sobre eso que pensamos, reflexionar sobre cómo construimos nuestras ideas, ponerlas a pruebas, y en un contexto en donde hay ideas tan ancladas, tan recibidas, ese mismo proceso de ya sentarnos a discutir fue un desafío. Y realmente lo que siempre hacíamos foco era en esto de decir, bueno, entendamos las particularidades del ejercicio que estamos haciendo, que todos tenemos derechos a expresarnos, a entendernos, y a de poco estar incómodos, aceptar la incomodidad como parte del proceso, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me pasa cuando me dicen algo con lo que no estoy de acuerdo, cuando yo tengo que defender algo que a priori no estoy de acuerdo? Y hay una parte muy importante que es desde la perspectiva que me gusta trabajar el debate, que tiene que ver con este desarrollo de habilidades, digamos, tanto emocionales como sociales, y cómo eso después, con todo lo que nosotros aprendemos en debate, también lo podemos mover a otras áreas de nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido, siempre buscamos, yo tanto en el marco de la asociación como en el marco de mis clases o en los espacios donde enseño debate, que el debate nos sirva para trascender también las paredes de donde estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Que no sea solo debate en clase o en la universidad, sino que este debate nos permita ser mejores, no solo académicamente, que es el objetivo de muchos de los que practican debate, porque la competencia lleva a esto de ser mejores estudiantes, que está buenísimo, a mí me encanta estudiar, siempre fui muy aplicada. Ahora bien, también está bueno que lo que nosotros aprendemos y ganamos en debate nos sirva para otras áreas de nuestras vidas. Entonces, con los chicos el foco era realmente, bueno, tenemos el ejercicio de aprender un montón de cuestiones en debate. Obviamente teníamos nuestros torneos, que era la excusa, porque siempre está bueno ponernos a prueba, pero también teníamos espacios luego de reflexión sobre la práctica, qué nos pasa cuando estamos frente a alguna situación, y esto de trabajar también desde la persona y desde lo que nos genera, ¿no? O sea, cómo manejar las emociones y cómo aprendemos también a perder y a luego también poder ser amigos de quienes son en el juego del debate mi rival, ¿no? Entender eso, poder separar y, y, y acomodar estas piezas para decir, bueno, ok, en el debate sos mi rival, pero sos mi amigo, entonces, digamos, es un ejercicio súper complejo, ¿no? Entonces, de esas pequeñas piecitas nosotros íbamos ajustando en particular los aspectos que nos interesaban trabajar, entendiendo que en el contexto Mirta, volvimos. volvemos, sí. Te hemos perdido y por retomar la parte de la conversación, has dicho varias cosas que me parecen, a mí me han llamado mucho la atención. Una es la parte de esa de construcción de ideas, ¿no? De cómo venimos con ideas preconcebidas y al final el debate puede ser una herramienta muy potente para poder deconstruir y a partir de ahí poder crecer porque estamos abiertos a recibir cosas nuevas. Y luego la palabra trascender, es decir, cómo conseguimos que lo que sucede en el aula de debate al final trascienda y vaya más allá del aula de debate y tenga un impacto social. Entonces, no sé, esos dos elementos, a mí me resultaría muy curioso conocer cómo los habéis trabajado de forma más práctica para poder aprovechar todo eso.
Sí, la primera pregunta, perdón, me quedé con la segunda de trascender y la primera me dijiste. Sí, la pregunta era la parte de construcción de las ideas, es decir, cómo Ah, ese sí. ejercicio de construir las ideas que se puede hacer dentro del aula de debate, al final conseguimos que trascienda y que tenga un impacto social, ¿no? Al final no sea un ejercicio encuadrado dentro de clase, sino que eso que estamos haciendo dentro de clase, cuando yo me voy fuera, también tiene su impacto. Entonces, me gustaría saber cómo hacéis ese ejercicio. Sí, bueno, en general solemos trabajar con temas realmente de actualidad y que interpelen a sobre todo los jóvenes que estamos trabajando, ¿no? Temas que sabemos que son álgidos y que son interesantes para las personas que están participando, en general son jóvenes. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacíamos era trabajar una temática social, de actualidad, en la cual encontramos, digamos, posiciones a favor y en contra, y hacer el ejercicio, bueno, de la primera vez expresar tal vez nuestras ideas, lo que pensamos al respecto, discutir un poquito sin mucho formato y empezar a contrastarlas con las ideas de otros participantes, ¿no? Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas súper interesantes cuando cuestionamos, esto digamos como fase previa al debate. Después cuando vamos al debate podemos tener ya roles más específicos y definidos y posturas, pero en el proceso incluso digamos, de la lluvia de ideas, donde empezamos a pensar argumentos, desde la real, digamos, postura de cada uno, ir contando, bueno, a mí me parece este sujeto, tal cuestión, y la posibilidad de ir preguntando realmente, bueno, pero a ver, no estoy entendiendo, vos estás diciendo tal cosa y por qué, y en qué te basás, y cuando hablamos de cuestiones de sociedad, de política, empezamos a ver que hay un montón de aspectos que realmente, bueno, no sabemos muy bien por qué lo defendemos, ¿no? Y cuando empezamos desde la genuina pregunta, que eso es lo que a mí me parece que el debate trae muy bueno cuando nos permite esta posibilidad de pregunta sin sentirnos mal por preguntar. Muchas veces tenemos miedo de decir, bueno, mirá si pregunto y quedo mal, o quedo como un tonto, quedo como que no sé. Cuando estamos en el ejercicio del debate, decir, no, realmente no entiendo, vos estás diciendo que este grupo de gente actúa así, porque, y yo no estoy de acuerdo, ¿en qué, dónde está? Y ese mismo proceso, en donde te pone en jaque al individuo, ¿no? Porque dice, en realidad, no sé, yo siempre escuché que esta gente, este colectivo de personas, se maneja de esta manera, porque me contaron, porque bueno, yo una vez fui de viaje y vi tal cosa y me dice, pero ¿te parece que es justo? ¿No? Empezamos, bueno, ahí a pulir las cuestiones, que viste dos personas y estás diciendo esto. Y cuando empieza ese cuestionamiento y que los participantes mismos empiezan a darse cuenta, ¿no? de los sesgos, de las ideas que mantienen, que directamente en muchas ocasiones no se sostienen, ahí es cuando empieza, ¿no? Lo que para mí es la magia del debate, que uno mismo se cuestione y diga, bueno, en realidad no estoy tan seguro, ¿cómo puedo aprender? Y cuando llevamos eso a la práctica, lo que sucede es que cuando tenemos estos temas polémicos, hacemos el ejercicio, ¿no? Una vez que hicimos la lluvia de ideas, de debatir una vez el equipo que está a favor, debatirá a favor, y luego hacemos también el trabajo contrario. Muchas veces lo hacemos solo para divertirnos y ponernos en la situación forzada de defender las dos posturas. Y reflexionar sobre eso, ¿no? Bueno, ¿cómo nos sentimos? ¿Con qué postura? ¿Qué ideas? No tengo tanta claridad. Y lo que sucede muchas veces, sobre todo en espacios como los que he trabajado en Haití, con población todavía un poquito más chica, entre 15 y 19 años, en donde al tratarse de una sociedad realmente más, digamos, cerrada al cuestionamiento, los chicos, estas ideas que les resuenan en sus cabezas, realmente se van con este germen de la curiosidad y el cuestionamiento a sus espacios. Entonces, llega el momento del cuestionamiento a sus familias, ¿no? En familias donde por ahí la explicación es, bueno, no te dejo hacer tal actividad porque soy tu padre, y los chicos vuelven al club y nos dicen, bueno, mi papá me dijo que no puedo hacer tal cosa porque es mi papá. Eso sería como una falacia de autoridad, ¿no? Como no sé si en realidad yo entiendo que es mi papá, pero al mismo tiempo, y ok, ¿vos qué le dijiste? Y yo le dije que él me tenía que dar una buena razón. Cuando empiezan esas cosas, ahí uno empieza a decir, ok, acá está pasando algo, acá se está movilizando. Este es un ejemplo muy chiquito, ¿no? Porque es el ejemplo de alguien que de repente vuelve a su casa y dice,
a mí me están enseñando, me están mostrando que en realidad hay muchas ideas, hay muchas opiniones, hay muchas alternativas. No me queda claro por qué la respuesta de mi papá es simplemente no podés porque soy tu padre. Entonces, ahí es cuando empieza para mí esta magia. Yo, de hecho, hice mi trabajo de maestría sobre el debate como herramienta de empoderamiento en Haití. Viajé durante un mes en toda la isla, visité los clubes de debate, y los chicos me contaban, ellos me decían, bueno, a mí muchas veces me generan situaciones un poco complejas, porque yo no solamente lo que hago en el club queda en el club. Cuando llego a mi casa, tengo interacciones con mi familia y las veo desde esta perspectiva del cuestionamiento. Y como yo entiendo que esto no es malo, o que no tiene, precisamente no hay que ofenderse por el cuestionamiento, a mí me parece natural, pero a mi papá no le gustó que yo lo cuestionara. O cuando voy a la misa y escucho lo que el cura o el pastor dice, y no sé, yo ahora lo pienso, porque me gustaría tener más información sobre el punto que el cura está haciendo. Entonces, de estas pequeñas cosas, vamos viendo que lo que sucede es que los participantes empiezan a tener esta reflexión, este cuestionamiento, y después está ahí donde, digamos, cada participante luego lo va puliendo más al área, digamos, que le interesa, pero desde un aspecto en donde entendemos siempre que lo que estamos haciendo es un juego para desarrollar habilidades y conocimiento, pero que no queda circunscripto solamente al juego, que como el enfoque que nosotros tenemos es, obviamente, la comunicación, el intercambio de ideas, la capacidad de expresarnos, de defender nuestros puntos de vista y luego defender nuestras propias, digamos, nuestros derechos, son esenciales para la vida cotidiana, para cualquier trabajo y para cualquier, digamos, carrera universitaria que transcurramos. Entonces, siempre está ese foco bien presente desde, ok, lo hacemos acá, pero la parte práctica tiene que ver con cómo yo me genero esta conciencia más despierta y traslado esto que aprendo a otros espacios. Eso para mí tiene que ser conceptualizado, tiene que ser explicado, ¿no? Muchas veces necesitamos pasar en limpio el para qué de lo que hacemos. Y cuando nosotros debatimos con esta conciencia y hacemos el ejercicio de decir, ok, pero no se trata solo de ganar o perder, es mucho más que eso. Y ahí es cuando los chicos empiezan un proceso diferente, ¿no? Claro, porque estás comentando, volviendo a el desarrollo que sigues, y estamos hablando de que el proceso empieza con una resolución, un tema, el que sea, donde puede haber opiniones diferentes, y consiste en generar ese espacio donde hay un cuestionamiento, ¿no? Se da el permiso para cuestionar y que la persona se explique. Y dentro de esa explicación y cuestionamiento es cuando empiezo a darme cuenta de cuáles pueden ser mis sesgos y en qué está apoyada, ¿no? mi forma de ver la vida. Entonces, parándonos en esa primera parte, ¿no? Porque luego a partir de ahí, cuando se trabaja todo eso, es cuando ya se establece la extensión, ¿no? De lo que pasa en el aula a lo que sucede fuera del aula. ¿Qué cosas son las que tú recomendarías? ¿Cuáles son las claves para crear ese espacio de diálogo sano, de pregunta-respuesta, de curiosidad, ¿no? Porque al final yo entiendo que esa parte de la pregunta, la clave está en la curiosidad del que pregunta, más que en atacar a la opinión del contrario. Entonces, ¿cómo se establecen esas reglas donde establece esa pregunta sana que tú comentabas? ¿Cuáles son las claves para establecer esas preguntas sanas? Bueno, la clave está un poco en la palabra que dijiste, ¿no? En las reglas. Tal vez las reglas suenan un poco fuerte, pero más que nada son como los acuerdos que hacemos al principio de la clase. Esto yo lo empecé haciendo con mis alumnos más chiquitos de 12 años, porque por la edad me parecía bueno explicitar lo que íbamos a hacer, pero después me di cuenta que con los más adultos también era importante, que al principio de la clase nos tomemos un momento para decir, bueno, ¿cómo queremos que sea esta clase? Y que cada uno exprese, bueno, a mí, o qué nos hace, qué es lo que nos permite expresarnos, ¿no? Empezamos tal vez, yo también soy coach ontológico, entonces me gusta usar un poco las herramientas de todo lo que hago para el debate, y empezamos con preguntas, ¿no? Con esto, bueno, qué, ¿qué es lo que nos permite que podamos expresarnos? Entonces ahí sale, ¿no? Bueno, yo me expreso cuando me siento cómodo, cuando no me siento juzgado, cuando siento que me están escuchando, cuando sé que mi palabra va a generar un impacto. Si hay gente riéndose o charlando otra cosa, no me dan ganas de hablar, ¿no? Y sobre todo si tenemos personas más extrovertidas, menos extrovertidas, que les cuesta más expresarse.
Y entre todos vamos escribiendo en el pizarrón, bueno, entonces cuando alguien habla, los demás escuchamos, en general ponemos algunos tiempos, hay gente que por ahí habla más, otros menos, entonces queremos darle una igualdad de palabra a los que participan, y sobre todo dejar en claro que esto de que a veces puede parecer una obviedad de no hay preguntas tontas, y después uno dice, bueno, esa fue tal vez una pregunta medio tonta, no importa, siempre podemos preguntar. Y entender que estamos preguntando desde la genuina curiosidad o desde algo que no entiendo, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces en la vida cotidiana es que si alguien nos pregunta algo, nos sentimos ofendidos porque qué parte no entendió de lo que dije, fue súper claro, o cómo no estás de acuerdo. Entonces acá sabemos que lo que decimos puede ser cuestionado, yo puedo cuestionar al otro, e incluso, ¿no? Si yo tengo reflexiones de estilo que tal vez al otro no le gustaría escuchar, como, no sé, me parece que tu comentario es como algo racista, ¿no? Porque estás generalizando y poniéndole esto que no sé, suena feo. Tomarlo es decir, ok, ¿y por qué? ¿Y cómo lo construyo? Ahora, esto tiene que estar explicitado, ¿no? Porque cuando todos asumimos que entendemos cómo funciona un intercambio respetuoso, hasta que de repente alguien hace un comentario y habla arriba de otro y dice, ah, no, perdón, no me di cuenta, pero es que quería expresarme claro, pero este momento es el del compañero, después venís vos. Entonces, explicitar lo que vamos a hacer, que todos participamos, el hecho de poner en claro y que cada persona pueda expresar cómo quiere que sea el espacio, eso hace que construyamos el espacio juntos. Entonces, a mí me parece súper importante que en este tipo de actividades, en donde empezamos cuando nos abrimos de verdad y empezamos a sacar ideas, que a veces incluso puede decir, bueno, yo no estoy particularmente de acuerdo con esta idea que voy a decir, que puede ser antipopular o puede ser, pero explorémosla, ¿no? Entonces, para meternos en cuestiones delicadas que a veces salen cuando exploramos temas más complejos, es importante que todos sepamos, bueno, estamos ahora haciendo este ejercicio que es un juego, entonces puede ser que me toque a mí, ¿no? Poner en foco aspectos que tal vez no están tan buenos, ahora no maten al mensajero, ¿no? Ese acuerdo inicial es sumamente importante. Si nosotros logramos que todos estemos en la misma página sobre cómo queremos trabajar, cómo queremos que sea el espacio, luego el intercambio que surge es mucho mejor que si estamos, digamos, conteniendo las situaciones que salen que no nos gustan, ¿no? Como alguien que se expresa de manera irrespetuosa, como alguien que hace un comentario desubicado y queremos decir, hey, sultano, no corresponde eso, lo decimos previamente, nos ponemos todos de acuerdo y de ahí tenemos una base muy buena para el ejercicio que sigue, digamos. Sí, porque entiendo, Mirta, que hay una primera fase, ¿no? De entender el para qué y cómo tenemos que ir marcando esas reglas del juego, aunque la palabra regla puede parecer que, pero vamos, esas reglas, esos acuerdos iniciales para marcar cuál es el contexto en el que se desarrolla la actividad. Y luego eso lo que nos permite es que haya unas preguntas, ¿no? Es decir, entender qué es lo que necesito para poder expresarme y cómo puedo expresarme mejor y que el cuestionamiento forma parte del proceso. Yo lo que me pregunto es por esos ejercicios que pueden ayudar a la deconstrucción de ideas, es decir, de qué manera práctica podemos nosotros introducir en el aula actividades o ejercicios que nos permitan acelerar el proceso de construcción de ideas que decías al principio. Sí, una manera sencilla es esto que decíamos de tener un tema complejo y ir pensando las ideas cuáles son las ideas tal vez más populares que recibimos, o que escuchamos, o que conocimos, ¿no? Bueno, cuáles son las ideas que están por ahí, y después ir, digamos, desagregando en cuanto decimos, bueno, ¿quiénes sostienen estas ideas? ¿En qué se basan? Ir al cuestionamiento, ¿no? Y cuando empezamos a encontrar que no tenemos respuestas, es ahí donde empezamos a decir, bueno, en realidad no sé, esto sale muy fácil, ¿no? Cuando en general tomamos alguna postura que alguien sí puede defender, dice, bueno, yo quiero defender, podemos hacer el ejercicio simple de decir, bueno, tenemos tal postura y alguien que se sienta cómodo defendiendo esta postura, y dice, sí, yo. Y cuando empiezan a expresarse, bueno, yo creo que deberíamos hacer esto, estoy a favor de tal política por esto, y empezamos a hacer preguntas, ahí nos agarra la duda de, bueno, no sé cómo responder a esto, no sé cómo, y yo tengo entendido que viene por este lado, y muchas veces este proceso lo podemos hacer, digamos,
al seno de grupitos chiquitos que podemos elegir un tema, que entre ellos, digamos, en un grupo de 5 personas tenemos tal vez 2 debatientes más fuertes que van a uno a favor y otro en contra, y entre los otros van haciendo preguntas, construyendo, o lo podemos hacer también en la clase más grande. Eso dependerá de cómo también queramos que participe el grupo y exponer tal vez a los participantes cuando no tienen tanta confianza. Ahora, el ejercicio está realmente en empezar a hacer esas preguntas e incluso anotarlas, decir, bueno, no estoy tan seguro en realidad por dónde viene esto, no estoy tan seguro cuál es la explicación para esto. Y ahí, obviamente, viene una fase donde nosotros investigamos, ¿no? Donde decimos, bueno, busquemos, qué fuentes podemos encontrar, cómo nos podemos informar, con qué personas tal vez tendríamos que hablar, para de a poco empezar a entender que esto, ¿no? Que las ideas que recibimos son construcciones, que muchas veces estas construcciones tienen que ver con digamos, un clima de época, con ciertos gobiernos, ¿no? Las diferencias generacionales obviamente son muy fuertes, si hablamos con un abuelo, con un padre, con un hermano sobre un mismo tema, nos van a dar diferentes interpretaciones. Entonces, ese proceso de comprender la multiplicidad de visiones y encontrar un poco, bueno, ¿qué de todo esto yo sí puedo comprender desde también, bueno, lo fáctico y los hechos, ¿no? Desde una investigación? Porque todo este proceso también para nosotros nos interesa que ellos no solo reflexionen, sino que también puedan incluir en esta reflexión diferentes fuentes, que puedan conocer, que puedan leer. Suele ser tal vez un poquito en esta época, ¿no? Tanta variedad de información, tanta fuente, es importante que podamos hacer el proceso bueno, de nutrirnos con este pensamiento más crítico y poder también darle sustento a esas ideas que nos quedaron vacías, ¿no? O vagas, que decimos, no tengo tanta idea, bueno, ahora cómo suplanto esto, mejoro esto, bueno, vamos a investigar. Y en general cuando después volvemos, si trabajamos en grupo y volvemos al trabajo en clase, cuando el ejercicio fue bueno, la reflexión es, bueno, me di cuenta que hay varias cosas que la verdad no tengo ni idea por qué son así, y que yo las tenía dadas por obvias, o es verdad, me comentaron tal perspectiva sobre esto, y en ese proceso es donde entre todos vamos pasando en limpio, digamos, las reflexiones de qué es lo que fuimos aprendiendo. Sí, la verdad es que dentro de todo este proceso que estábamos hablando, ¿no? De identificar o reconocer que las ideas vienen de una construcción, que es lo que le estás comentando, el hecho de seguir avanzando en esa parte de cuestionamiento, a partir de generar una duda, ¿no? Con el fin de generar una duda desde la que nosotros empezamos el proceso de investigación. Claro, yo lo que ahí me pregunto es la dificultad de la pregunta y cómo nosotros podemos introducir la pregunta dentro de clase. Es decir, cómo podemos entrenar a los estudiantes en el arte de la pregunta. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu experiencia entrenando a los estudiantes a que normalicen la pregunta y utilicen la pregunta como herramienta de descubrimiento y autodescubrimiento? Entonces, no sé si nos puedes dar alguna pistilla por ahí. Bueno, ese es un súper desafío, porque la pregunta tiene que ser una pregunta disparadora, poderosa, que nos permita, digamos, discutir, tampoco tiene que ser una pregunta cargada, ¿no? Entonces, digamos, no lo trabajamos directamente el hecho de cómo hacer una buena pregunta, ahora que me lo decís es una buena técnica para tener la próxima, pues son cosas transversales, ¿no? que surgen a lo largo de las sesiones, pero sí definitivamente creo que lo que nosotros a lo largo del proceso, ellos van entendiendo esto de, sobre todo, comprender que la pregunta, digamos, es buena, ¿no? Es nuestro amigo, si querés, y no tener el a priori que teníamos antes, ¿no? Porque muchas veces venimos al club de debate pensando que lo sabemos todo, a veces incluso tenemos personas que van al club de debate porque les gusta hablar y les gusta compartir su opinión, y en ese sentido son personas que pueden pensar que tienen más certezas que dudas, entonces más respuestas que preguntas, y descubrir que en realidad
la pregunta es lo que nos va a permitir todo el resto, genera ya que estemos más abiertos a ese cuestionamiento. Sí, está digamos, sí trabajamos tal vez la pregunta un poquito más desde cómo hacemos mociones de debate, ¿no? Si podemos pensar buenas mociones de debate, de ahí salen buenas preguntas. No lo tenemos tan categorizado respecto a esto de cómo hacer la pregunta, ¿no? Sino que sale más, es como el resultado de lo que hacemos, que ellos hacen que digan, bueno, entendí que está bien hacer preguntas, que es legítimo hacer preguntas, que obviamente puedo mejorar la calidad de mi pregunta, y eso es como más el resultado de lo que logramos. Sí, o sea que es algo que se va interiorizando como una práctica habitual dentro del aula, sin que esté explicitado el ejercicio de cómo hacer una buena pregunta o cómo hacer una pregunta poderosa o rompedora, ¿no? Entonces, dentro de ese Pero me proceso, estás dejando el ejercicio para hacerlo después. sí, no, porque es que es interesante porque muchas veces lo que nos podemos encontrar en el aula y sobre todo cuando introducimos temas más sociales, es que cada uno tiene una opinión y en base a esas ideas que se han ido construyendo, ¿no? que hemos recibido, pues nosotros tenemos una visión y esa visión está como muy interior, la tenemos muy interiorizada y nos cuesta el abrirnos o incluso el escuchar. Entonces, claro, desde la falta de escucha es como puedes preguntar. Entonces, me parecía muy interesante ese proceso de cuestionamiento que introducías dentro del aula y me preguntaba si seguíais algún proceso que se pudiera de alguna manera utilizar en otros contextos para que el estudiante se familiarizara con esa necesidad de cuestionar antes que el hecho de opinar, ¿no? Sí, lo que sí, a veces trabajamos, no sé si estás familiarizado con, viste la guía para el pensamiento crítico de la Fundación para el Pensamiento Crítico. Ellos tienen una pequeña, bueno, tiene una versión larga y corta, una pequeña guía que la pueden conseguir en internet, que se baja gratis, que es la mini guía para el pensamiento crítico, y ahí hay una serie de preguntas para analizar más que nada, digamos, un tema, un sujeto, ¿no? Un tópico. Sí seguimos muchas veces esas preguntas, que no son necesariamente sobre cómo hacer preguntas, sino sobre cómo analizar un tema, ¿no? Que tiene que ver, bueno, desde qué posición habla la persona, qué presupuestos tiene, es que están enmarcada en algún tipo de, digamos, movimiento social, o desde qué perspectiva académica enfoca esta respuesta. Entonces, sí nos manejamos un poquito desde las preguntas que podemos hacer para analizar el tópico en sí, no tanto la pregunta en sí. Y luego, pasando a la siguiente fase, otra de las cosas que hemos ido comentando ha sido la importancia de que la experiencia de debate trascienda el aula, que al final esos chavales, estén donde estén, sean capaces de que esto les enriquezca y que tenga una visión distinta de lo que sucede en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí puedan cuestionar si sean ciudadanos mucho más críticos. Entonces, no sé si podríamos profundizar un poco más en tu experiencia de cómo se puede llevar, cuáles son las claves para llevar la experiencia de debate a la sociedad y que sea algo mucho más integrado y que no se quede en ganar o perder un debate. ¿Cuáles son para ti las claves para que eso se produzca? Bueno, para mí la clave tiene que ver un poco con esto de naturalizar la discusión, ¿no? Y cuando digo discusión me refiero al intercambio de ideas. Y llevar realmente de manera casi, sí, personal la posibilidad de discutir y de intercambiar respetuosamente en cualquier ámbito. Muchas veces lo que me cuentan los debatientes es esto de que en el club tienen este espacio y que después van a su casa, van a la escuela, van a otro contexto y sienten que no pueden expresarse de la misma manera, porque hay un espacio que no está, digamos, tan abierto a esta discusión. Entonces, desde cada uno de los que participan en debate, intentamos generar estas discusiones de calidad, ¿no? Que ya sea tanto en la familia, en los espacios o en los lugares de trabajo o las organizaciones donde participan, que puedan, digamos, ir ellos mismos siendo un ejemplo de la posibilidad de debatir, de discutir, de intercambiar ideas respetuosamente, ¿no? Y muchas veces esto también sale como en nuestras clases, en nuestros encuentros, la idea de qué me pasa cuando quiero
utilizar esto que aprendí en debate afuera, en conversaciones, digamos, discusiones, intercambios, en donde la gente no está tan abierta, ¿no? Y acá tiene que ver también este aspecto tan importante de lo que yo entiendo que gana el debatiente, que es este empoderamiento, y este empoderamiento viene de la mano de la capacidad de ser asertivos, ¿no? La asertividad tiene que ver con esto de, bueno, ni pasivo ni agresivo, de encontrar un camino en el medio. Y antes, muchos de mis debatientes me contaban, y que de hecho, bueno, a mí me pasaba, yo me dedico al debate porque para mí fue un antes y un después en mi vida. Yo era de no hacer preguntas, me creía la que era la mejor alumna, entonces, claro, yo hacer preguntas en la clase implicaba que yo no sabía. Cuando llego a debate y veo que la gente pregunta, y de hecho gente que para mí era como gente muy inteligente y muy sabionda, y decía, ay, ¿por qué está preguntando algo tan obvio? Y yo decía, claro, bueno, es obvio para mí, pero eso que está preguntando es necesario para que todos entendamos el razonamiento, la idea. Y me pasaba también en clase o en otros aspectos de mi vida donde no me animaba a expresarme. Y cuando empecé a leer más sobre asertividad, entendí un poco que lo que me pasaba era esto, ¿no? Que yo no sentía que tuviese el derecho a decirlo, o sentía que lo que yo decía era una tontera, y en el momento que entendí que tenemos el derecho a expresarnos, a genuinamente presentar nuestra opinión y generar nuestra duda, ahí hay algo, esto ya es más psicológico, ¿no? Que pasa dentro de uno que dice, ok, tengo el derecho a hacer esta pregunta. Y ese derecho, ese empoderamiento, esa asertividad que uno genera, hace que en otros espacios uno pueda también ejercer este mismo derecho a expresarnos. Y cuando eso pasa, es ahí donde empieza este cambio, porque uno dice, ok, entonces yo ahora en mi trabajo puedo presentar la posibilidad de decir, bueno, y si hacemos el ejercicio de reflexionar sobre lo que estamos pensando, e incluso, ¿no?, hacer estas aclaraciones de vamos a hacer, esto se usa mucho, ¿no?, en espacios de empresas y de grupos, ¿no? Decir, bueno, vamos a expresar nuestras ideas sin censura, viene un momento en donde cada uno expresa qué quiere, después lo vamos puliendo, y hacer esos ejercicios que parecen tontos, porque muchas veces, incluso cuando las empresas reciben coaches y entrenamientos, ¿no? y que hay que empezar a hablar, uno dice, uy, ¿y ahora qué nuevo voy a aprender? Y después uno dice, sí, es que en realidad no estamos acostumbrados y no sabemos cómo expresarnos, cómo hacer un punto. Y cuando los debatientes van a hacer esta transición a otros espacios, es ahí donde dicen, bueno, ok, yo me doy cuenta que el debate me sirve un montón para lo que hago, pero que el debate también me sirve para mis otros espacios. Y ahí es cuando en diferentes aspectos, como los que mencionaba antes, ya sea académico, familiar, profesional, empieza a salir el debate. Y después también el debate consciente, ¿no? Sobre todo en mis clases, yo también enseño oratoria, y los chicos que tienen 20 años traen temas súper polémicos todo el tiempo, no vienen aparte con temas ligeros, ¿no? Vienen temas súper complejos. Y ahí es cuando ellos dicen, bueno, yo quiero tener estas conversaciones en otros espacios y no me animo, no sé cómo. Y ahí también hacemos todo este proceso de decir, bueno, ¿cómo hacemos para diseñar estas conversaciones, tal vez más guiadas, para que luego, ya sea en los entornos donde ellos se manejan, esto no sea solo la actividad que propuso el chico este que hace debate, sino que de repente eso deje un clic y diga, bueno, está bueno, ¿no? La posibilidad de compartir, de intercambiar. Y para mí siempre es de un enfoque, a mí me interesa mucho que la gente pase en limpio y digamos, y aclare qué es lo que hace, porque a veces nos parece que lo que hacemos es como obvio o que es natural, y en realidad no lo es, ¿no? Decir, bueno, esto que estamos haciendo acá nosotros tiene que ver con la posibilidad de expresarnos, con enmarcar nuestras ideas, tal vez en un principio, en un ámbito más formal, porque estás poniendo estas reglas y estás poniendo estos acuerdos. Ahora, en el momento que digamos que ese espacio se solidifica, o que ya saben que vos sos el que vas a hacer estas preguntas difíciles, la gente empieza también a sumarse a esa posibilidad de preguntar. Y para mí es genial cuando tengo estudiantes que efectivamente me dicen, bueno, ahora en mi casa, ¿no? Ya saben que en los asados de los domingos puede haber una pregunta incómoda, y saben que incluso muchas veces lo hago solamente por el ejercicio de qué opinan, ¿no? Y eso es buenísimo, porque entonces después ya hay otra recepción al decir, bueno,
forma parte del intercambio que en algún momento vaya a recibir algún comentario que no necesariamente me esperaba, porque el espacio no lo permite y ahora que tengo esta herramienta, la utilizo. Entonces, para mí tiene que ver con esta utilización de la herramienta. Porque, Mirta, para ir terminando, me quedo con varias cosas que has repetido a lo largo de este ratito que hemos estado juntos y es el pasar al limpio, ¿no? Es decir, el explicar el para qué de lo que estamos haciendo, porque eso ayuda a darle contexto y puede ayudar mucho a que lo que se está haciendo aquí, ver la conexión que tiene con el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera. Y luego has comentado cómo el debate, entre otras cosas, lo que contribuye es a generar ese empoderamiento del estudiante para que cuando salga del aula de debate pueda expresarse, pueda preguntar, pueda... ¿no? Y lo que yo me pregunto es si ese proceso es un proceso natural o el docente o facilitador puede acelerar lo que se produce ahí. Y si es así, ¿cuáles son las claves para que se acelere esa sensación de empoderamiento? Sí, yo creo que definitivamente es un proceso que se puede acompañar. Definitivamente algo que me parece que es muy importante es que podamos, digamos, seguir a los estudiantes y también conocer el proceso de cada estudiante. Hay estudiantes que por ahí son muy desenvueltos a la hora de expresarse, pero vemos que su proceso pasa por otro lado, entonces no necesariamente proponer el mismo camino para todos, en sentido de, bueno, si hay algunos que tienen facilidad tal vez para ciertos aspectos y decimos, bueno, por acá no viene la cosa, enfocarnos en qué otros aspectos sí podemos hacer más foco. Tiene que ver para mí principalmente con esto eh, de que puedan ellos mismos darse cuenta del entorno, tiene que ser propio, ¿no? Entonces, cuando hacemos torneos, cuando hacemos actividades, pasar en limpio y decir, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué viste? ¿No? Y contame algo que hoy sucedió que te gustó, algo nuevo que hiciste que antes no habías hecho, algo que aprendiste hoy. Y ese proceso es súper importante para que él diga, bueno, hoy me di cuenta que si estudio más, si leo más, tengo más seguridad. Ah, ok, buenísimo. ¿Vos de qué te diste cuenta? Bueno, yo me di cuenta que cuando debato me pongo a pensar todas las cosas malas que pueden pasar en el debate, entonces me genera cierta ansiedad. Ok, ¿y qué hiciste hoy para solucionar esto? Bueno, antes de entrar me puse música, pensé en otra cosa, me liberé. Ok, registra eso. Entonces, esos pequeños avances que ellos van haciendo es súper importante para que ellos digan, ok, hoy aprendí esto, hoy pude hacer esto. Y tiene, ese proceso sí está bueno que sea sistemático. Entonces, esto un poco es como también parte del proceso de coaching, ¿no? Es ser consciente, a veces yo les pido que anoten, bueno, ok, anota ahora 3 cosas que puedes hacer que antes no podías hacer. Y estas 3 cosas, ¿te sirven para tu vida cotidiana también? Porque ¿qué aprendiste? Bueno, aprendí que si estoy nervioso, si me pongo una canción, me puedo relajar. Ok, ¿y esto te sirve para tu vida cotidiana? Sí, claro, por supuesto. Ok, genial. Entonces, acompañar desde el para qué, que ellos entiendan, bueno, digamos, cuáles son los beneficios, para qué me sirve. Ahora, el proceso de descubrimiento de eso debe ser personal, ¿no? Porque cada uno va atravesando esa actividad de diferente manera, y sí, digamos, una conceptualización consciente de, hoy aprendí esto, hoy puedo hacer esto, y anclar esos aspectos para que la misma persona diga, ah, mira qué bueno. Yo, porque, ¿qué pasa? Con esto de que decimos que es tan sutil, muchas veces no nos damos cuenta y de repente nos encontramos hablando y decimos, uy, qué bien. Y decimos, pará, hace 2 meses no podías estar haciendo ese discurso porque estabas súper nervioso y no te salían las palabras, y a veces nosotros mismos no somos conscientes del proceso que hacemos. Entonces, para acelerar el proceso del estudiante, está bueno hacer estos ejercicios, estas actividades donde el mismo estudiante va dándose cuenta de lo que va ganando y va, digamos, mismo poniendo todo junto y decir, ah, mira todo lo que aprendí y todas las habilidades, ¿no? Porque siempre hacemos énfasis en, por lo menos yo hago énfasis en las habilidades que obviamente son transversales y aplicables, transferibles a un montón de nuestras áreas. Entonces, creo que es importante acompañar ese proceso de esta manera, ¿no? Ayudando a acelerarlo, haciendo que el estudiante también sea consciente y participe de ese proceso y mismo haga esa reflexión de decir, ¡ay, qué bueno, mirá, todo lo que aprendí!
Sí, entonces, como comentas, son esos dos elementos, ¿no? El que el estudiante entienda para qué está haciendo lo que está haciendo y, en segundo lugar, el ayudarle en ese proceso de autorreflexión para que se dé cuenta de los avances que ha ido haciendo y cómo eso que está consiguiendo le ayuda a cualquier cosa que vaya a hacer en el futuro. No sé si Sí, hay alguna... y para Perdona, perdona. cerrar, nada más una pequeña idea, nada más, es importante, por lo menos en mis clases, cuando tenemos un grupo que funciona muy bien, que los compañeros también hagan feedback positivo, ¿no? Y que digan, bueno, ¿sabes qué? Yo te vi, acá me encantó, se nota que creciste un montón, y eso es hermoso. Yo en mis clases, sobre todo oratoria, yo después ya casi no tengo que hacer nada, ¿eh? Me quedo así, mentan. Y dice, mirá, vi esto, qué bueno. Y cuando sucede eso es cuando uno dice ya, bueno, ya están manejándose solos, ¿no? Haciendo el proceso entre todos. O sea que entonces, como comentas, Mirta, es desde un punto de vista docente el explicar y dejar claro el para qué de lo que estamos haciendo. En segundo lugar, el contribuir con esas reflexiones, autorreflexiones, a ser consciente del aprendizaje y eso que he aprendido, en qué me está ayudando. Y en tercer lugar, incluir también a los compañeros de clase y que esa retroalimentación de tu colega también te ayude a ser mucho más consciente de tu evolución y que se vaya consolidando pues el desarrollo de competencias o de habilidades que comentas que puede ayudar a la práctica del debate y la oratoria. Estamos en tiempo, no sé si hay alguna pregunta en redes o de los asistentes. Yo vi Y acá en el chat, ¿no? Me parece. en el chat, bueno, sí, Daniel, ¿querías hacer una pregunta, Daniel, ¿puede Daniel? ser? Sí, Sí. adelante, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo está Mirta? Buenas tardes. Saluda acá de Buenas Antofagasta, tardes. Chile. ¿Cómo está? Por tanto tiempo, no la había visto desde del CEMU de Chile 2018, así que tengo recuerdo de usted por una presentación que hizo el tema de Haití, de la educación del tema de practicar el debate al haitiano, que fue muy buena experiencia. Y, y, es maravilloso hablar con usted. Bueno, usted, yo le trato de usted porque yo merece Muchas gracias. mi respeto, así que, bueno, Mirta, te quería preguntar cómo genera un aprendizaje continuo en nuestros estudiantes cuando uno va generando un debate. ¿Cómo vas evaluando ese proceso? ¿Cómo vas haciendo para que los niños estudiantes, nuestros alumnos, nuestros chicos, como dicen en Argentina, que tú ves cómo motivar y cómo evaluar ese aprendizaje significativo por medio del debate? ¿Cómo lo haces tú en este momento? Cuenta tu experiencia en este momento. Muchas gracias. Bueno, algo que yo hago un poco siguiendo la pregunta anterior es que les hago a mis alumnos hacer un cuadro con diferentes, digamos, elementos de los aspectos a trabajar, ¿no? Y ellos van clasificándose, autoevaluándose según el nivel que han desarrollado, ¿no? Como me siento poco cómodo, súper cómodo, creo que lo logré, y vamos, digamos, midiendo algunos de diferentes aspectos del debate, ¿no? Por ejemplo, cómo me siento investigando, o cómo me siento hablando en público, o cuán seguro me siento hablando en público, o cada, digamos, diferentes, esto lo vamos actualizando a las habilidades que yo quiero trabajar específicamente, ¿no? Entonces, hacemos un cuadro donde ellos debate tras de su evolución. Entonces, al final ellos pueden decir, ah, mirá cómo al principio me costaba un montón hacer un discurso tal vez de refutación y ahora me siento más cómodo. Entonces, para mí es súper importante que el alumno sea muy activo en el proceso, que pueda él estar viendo dónde está cuando empieza y dónde está cuando termina. Porque es ahí cuando ellos se dan cuenta de todo ese proceso que dicen, wow, mirá todo lo que aprendí. Porque muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? Es como, sobre todo en una materia que tal vez no tiene evaluación, digamos, teórica, que no es que van a sacarse un 10 por escribir algo que saben, sino que es, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
y muchas veces ni siquiera somos conscientes de algo, nos olvidamos, ¿no? Entonces esto de que ellos hagan una grilla con los elementos que vamos, los aspectos que vamos a trabajar y que se vayan autoevaluando, permite que ellos mismos puedan decir, bueno, yo quiero trabajar esto, incluso que ellos mismos pidan también diferentes roles a la hora del debate, ¿no? Que diga, bueno, hoy me gustaría ser el primer ministro para definir mejor, para presentar el caso de otra manera y ver qué otras habilidades u otras sí, prácticas puedo incorporar. Pues Mirta, la verdad es que muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Así que me gustaría, porque estamos fuera de tiempo, una, no sé, una palabra, una frase, porque muchas veces hay personas que por mi experiencia les gustaría utilizar el debate, pero no saben cómo hacerlo, o quizá les gustaría hacerlo, pero no saben. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que están planteándose la posibilidad de incorporar el debate como una herramienta dentro del currículum? Bueno, lo primero que les digo es que lo hagan, porque la verdad que el debate es una herramienta súper versátil, ¿no? Entonces, lo bueno del debate es que lo podemos adaptar. Esto es para mí fundamental, lo podemos utilizar en clases de idiomas, en clases de ciencias sociales, lo podemos pensar más formal, menos formal, pero esto de las bases del debate, sobre todo, que tiene que ver con este intercambio, con la posibilidad de preguntar, con la posibilidad de responder, eso debería ser transversal, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo que lo podamos empezar a utilizar. Hay varios libros, ¿no? Un libro que yo siempre recomiendo, que ya es viejo, pero que ya a esta altura para mí es como con yo empecé, el libro de Juan Manberti, Tolerancia Crítica y Ciudadanía Activa, que es un libro que lo pueden encontrar en PDF en internet, que es una guía muy simple para docentes sobre cómo trabajar el debate en el aula, y eso puede despertar, digamos, ejercicios, diferentes actividades concretas que pueden permitir esta curiosidad. Y después uno cuando empieza a trabajar con debate empieza a decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y ahí también está la creatividad de todos, como sabemos, y por eso te agradezco la oportunidad. El debate es algo que es relativamente nuevo, ¿no? No hay un profesorado en debate, no hay un título de entrenador de debate, a veces la gente me pregunta, y bueno, ¿cómo hago? Bueno, hoy en día tenemos la práctica, el compartir, hay diferentes de nosotros que nos dedicamos a escribir, también compartiendo nuestras experiencias, y en ese proceso hay mucha creatividad. Entonces el mismo docente puede decir, bueno, utilizo el debate de esta manera, lo puedo adaptar, y todo funciona, sirve, digamos. Está bueno también generar nuevas dinámicas, actividades y herramientas. Pues Mirta, nos quedamos con esa invitación a todos a lanzarnos y aprovechar el debate para también proyectar nuestro espíritu más creativo. Y la verdad es que de nuevo agradecerte el tiempo y la generosidad por compartir tu experiencia y lanzarte un saludo muy fuerte para que todo vaya muy bien en Argentina y pronto salgáis de este confinamiento eterno que tenéis ahí en el país. Y Hace simplemente 3 meses que estamos acá encerrados. te vais a batir el récord de confinamiento. Y simplemente Exacto. al resto de los que nos estéis escuchando, pues tanto aquí en Zoom y en redes sociales, pues despedirnos. Y Experiencias termina por ahora y empezará ya en septiembre con nuevos invitados y con muchas ganas de seguir compartiendo la práctica del debate y, como tú decías, pues poniendo en valor las experiencias que otras personas con su generosidad tienen a bien compartir con nosotros. De nuevo, Mirta, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.